Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario3.com. Hoy nos visita Marcelo Saín. Él es director del organismo de investigaciones. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día, todo bien. Bueno, para empezar, nos gustaría que vos nos explicaras cuáles son las funciones de este organismo, qué es lo que le aporta a la investigación criminal. Asiste a los fiscales en la investigación de criminalidad compleja, criminalidad que implica la intervención de grupos delictivos y delitos cometidos por funcionarios públicos, particularmente policías y penitenciarios. Eso es lo que marca la ley. Lo que hacemos nosotros es asistir en tareas que son propias de investigación policial. Aunque no hayan querido ponerle esa etiqueta en la ley, eso es lo que hacemos. Y eso es lo que participamos, en todo Santa Fe, por supuesto. Hay dos grandes unidades operacionales, Rosario en primer lugar, por la magnitud del trabajo que hay en el organismo en Rosario, es, diría, la estación más importante, y después la ciudad de Santa Fe, donde también convergen investigaciones que estamos llevando adelante con fiscales de Reconquista y de algunos otros lugares como Rafaela. Sabemos que vos sos de Buenos Aires, concursaste este puesto y viniste desde allá a Santa Fe. ¿Qué te encontraste? ¿Cómo ves que es el escenario que radica ahora actualmente en la provincia en materia de criminalidad? Yo creo que hay una transformación del mundo criminal en la Argentina, más allá de Santa Fe, desde hace un par de décadas aproximadamente, y tiene mucho que ver con la estructuración de mercados internos de drogas, por lo menos lo que atañe ahora sí a Santa Fe. Y en el marco de esa transformación, envergadura, diversificación, bueno, se consume 3 o 4 veces más de drogas que hace 15 años atrás, con lo cual evidentemente las redes criminales que abastecen esos mercados son cada vez más sofisticadas. Tienen un entrelazamiento muy importante con dos cuestiones que son sensibles para poder atender y para ser objeto de una investigación criminal, que es la protección de sectores del Estado, fundamentalmente estructuras policiales, pero también judiciales, y el entrelazamiento con el mundo económico. Acá se trata de delitos de altísima rentabilidad, esa rentabilidad se canaliza en el mundo de la economía formal e informal de manera inmediata, pero es tanta la cantidad que también hay operaciones que son un poquito más sofisticadas, como inversiones inmobiliarias u operaciones directamente de lavado de dinero, aunque no son masivas, pero existen. Este fenómeno es un fenómeno que me parece que el sistema institucional en la Argentina y particularmente en Santa Fe, me refiero al sistema penal, va un poco atrasado en ver la envergadura de esta transformación. Cuando digo atrasado se sigue investigando en términos generales como si se investigara robos y hurtos, porque el sistema penal está en general masivamente volcado a la investigación de delitos simples. Sí. Vos necesitas técnicas diferentes, sofisticaciones desde el punto de vista de la persecución penal distinto, establecer una estrategia que va más allá de lo que es investigar un homicidio. Generalmente los homicidios que están vinculados a las tramas criminales más complejas son homicidios que vos no podés quedarte solamente en el esclarecimiento del hecho de sangre, tenés que ir un paso más allá y ver la trama criminal que está detrás, las asociaciones ilícitas, el mundillo de protección estatal. Si hay crimen organizado, hay protección estatal. Es muy difícil que pueda haber expansión de redes criminales que abastecen mercados de consumo de bienes de manera ilegal que no tengan algún grado de protección estatal, porque entre otras cosas tienen una fuerte territorialidad, con lo cual estas organizaciones invierten en la protección estatal, policial. Y fíjate vos que en la causa de los monos, en la causa que se está llevando adelante, que está la imputación firme de Esteban Alvarado, también hay policías implicados. Entonces, me parece a mí que lo que yo veo es que hay una suerte de desfasaje. Le cuesta un poco al sistema penal, a veces le cuesta un poco al sistema político santafesino entender que esto ya no es un pueblo que se puede dormir con la puerta abierta. Creo que tienen que entender que acá hay una trama criminal compleja y que hay que dotar a estos organismos de los medios necesarios para investigar estas cuestiones, que no es un robo de gallina. A finales del mes pasado y a mediados de julio se sucedieron 9 homicidios en pocos días, en una semana. Se habló desde las autoridades de la provincia y también desde los medios de comunicación sobre un recrudecimiento de la violencia.
Y también se buscaron hipótesis, respuestas o causas acerca de lo que estaba pasando, sobre todo porque desde las autoridades se hablaba de que la banda de los monos, por ejemplo, estaban presas sus cabecillas. ¿Qué pasa? Que todavía, digamos, si tenemos a esta banda supuestamente encarcelada, ¿por qué o cómo considera usted que se está dando esto? ¿Por qué se está dando? Bueno, estas son consideraciones del Poder Ejecutivo, no son consideraciones nuestras. Nosotros tomamos estos homicidios desde un punto de vista distinto. Para nosotros son objeto de intervención y de investigación y eso lleva tiempo. Hay que ver cada uno de estos homicidios dentro de qué contexto se inscriben, si es un problema de violencia interpersonal o es un ajuste de cuenta entre organizaciones que están por una competencia comercial. Para dar cuenta de esto se necesita avanzar en una lógica de investigación que es completamente distinta a la lógica de los tiempos del poder político. Entonces el poder político responde como le toca al poder político. Para nosotros son otros los tiempos y nosotros tenemos que salir a hacer afirmaciones apresuradas e interpretaciones que nosotros tenemos que esclarecer esos hechos y para esclarecer tenemos que ver qué es lo que está detrás. Esa aclaración te la hago en función de que también yo veo acá que los monos son una marca registrada y acá cualquier delito le viene bien a un montón de gente que sean los monos. Sin embargo, en la última acusación a Esteban Alvarado vemos una organización criminal muy robusta, con un nivel de protección policial de un escalón muy alto, gran parte de un núcleo de jefes policiales de brigadas muy importantes de Rosario, de la PDI, policías, uno de ellos que pertenecía al equipo mío, que hoy está encarcelado, y que tenía estrechas vinculaciones con este narcotraficante. Cuando uno ve la envergadura de las empresas legales de Alvarado y la trama económica de esta red criminal, tal como quedó comprobado en las audiencias de imputación, vos te das cuenta de que en realidad esa organización no surgió hace 10 días, de que el mundillo criminal de Alvarado tiene más de una década. La pregunta que yo hago, ¿nadie lo vio nunca eso? ¿Cómo puede ser que una persona como Alvarado, que tiene una trama criminal compleja, que competía por mercados aparentemente vinculados a ilegalidades con el grupo de los monos, no haya sido visibilizado por el Estado, por los organismos de persecución penal, por el sistema policial, y recién ahora, a partir de un homicidio, el de Lucio Maldonado, se le empieza a poner ojo a la estructura criminal compleja? Por lo menos hasta ahora, la imputación está sostenida en esto que yo estoy señalando. Con lo cual, yo lo que quiero señalar, cuidado con el tema de los monos. Los monos han sido actores criminales muy relevantes en Rosario, con un grado de violencia extrema muy importante, pero acá hubo grupos criminales quizá más robustos que los monos, con dispositivos legales e ilegales mucho más robustos, pero mucho más invisibles, menos escandaloso, y que no protagonizaban hechos de violencia tan a la luz pública como lo hacían los monos, pero que quizá mandaron al cementerio mucho más personas que los monos. Si esto se confirmase, significa que entonces no nos debe preocupar solamente aquello que es escandalizable desde el punto de vista político, sino ir al conjunto de la trama criminal, porque lo que tenemos que impedir acá es algo que hacen los países centrales con esto. Impedir que los delincuentes complejos que atienden este tipo de cuestiones no controlen fiscalías, no controlen partidos políticos, no financien campañas, no sean gobiernos en barrios que establezcan las reglas de juego de la convivencia y de la vida social en los barrios, que no manejen sectores policiales. Es decir, acá va a haber siempre consumo de drogas, va a haber siempre mercados ilegales. El tema es que la violencia no marque la vida cotidiana en estas barriadas populares. Y lo que vos ves en estas barriadas populares es que la violencia marca las relaciones interpersonales. Y las personas que viven en estos barrios populares, aunque esto sensibiliza mucho a la clase media, son personas que viven en una situación oprobiosa total. La peor cara social del Estado, la cara de un Estado cómplice del mundo criminal, y si cuando no es cómplice es un Estado extremadamente represivo. Entonces nosotros tenemos que volver a colocar ahí, pacificar esos territorios, y volver a contribuir con la desarticulación de estas organizaciones a que si hay delito, sea un delito no violento, y si no hay delito, mejor. Pero hay que tratar de construir, pacificar esos territorios y tener, digamos, una perspectiva mucho más de conjunto. La justicia tiene un deber, y la justicia de Santa Fe está con una deuda con el pueblo santafesino. La justicia de Santa Fe no ha tomado conciencia de esto que yo estoy señalando, y a estos organismos, como el organismo de investigación, que trabajamos en la más absoluta indigencia institucional,
cuando digo indigencia institucional, no contamos con los medios operacionales necesarios para tomar cuenta de esto. Aún así hay muy buena voluntad por parte de su personal, un personal escaso, pero un personal que cumple con algunos objetivos centrales, con fiscales que están dispuestos a investigar las cosas más allá de los hechos puntuales. Bueno, el caso Alvarado que vos mencionabas es un ejemplo de que ha habido investigación y que se han logrado resultados importantes. Vos cuando tenés un homicidio como el de Lucio Maldonado, podés quedarte en el esclarecimiento del homicidio o podés ir por la organización que está detrás. El fiscal Chapapietra y el fiscal Ederi fueron por la organización en su conjunto y en sucesivas audiencias imputativas lo que dieron cuenta es que era una asociación ilícita compleja que se dedicaba a crímenes graves, que tenía una red de protección policial de alta jerarquía y que tenía una trama criminal económica bastante sofisticada. Eso es investigar delitos. Ahora, con este caso, digamos, no digo resuelto, pero sí en proceso de resolverse, donde se ha desentramado Perdóname, no está resuelto. Está, digamos, avanzado la investigación. Hay que seguir indagando y profundizando mucho, no hay que quedarse en los laureles. Esto es una primera etapa en esta investigación. ¿Qué consecuencias tiene en la vida cotidiana nuestra, de las personas comunes que digamos, nos movemos por la ciudad, que esta persona, Esteban Alvarado, esté presa? Porque... Bueno, hay un vecino menos de Funegil. Sí. Qué interesante, ¿no? Es un vecino menos de Funegil, un vecino notable que ya está encarcelado. Pero al margen de este comentario que yo hago, lo que quiero señalar es, lo que vos ganás, en primer lugar, es una persona que sigue, imagino, gerenciando el mundillo criminal, pero con las dificultades que esto implica el encarcelamiento. A veces el encarcelamiento para estas organizaciones es un relanzamiento de las mismas, porque desde el mundillo carcelario cuentan con cierto margen de seguridad que les permiten rearticular los negocios criminales. Nosotros estamos atentos a esas cuestiones con los fiscales que están encargados de estas investigaciones y estamos tratando de dar cuenta de todo el conjunto de la organización. Y no vamos a parar. Cuando digo de todo el conjunto de la organización, también de su protección policial y de la trama de inversiones económicas de estos sectores. Aunque esto le duela a mucha gente, porque yo sospecho que acá hay mucha gente de las estructuras políticas y judiciales que lo único que pretenderían que acá se investigue solamente la periferia pobre. La trama criminal que aparece en la periferia pobre. Pero cuando ya te metes adentro de los bulevares, hay gente que le empieza a temblar la papada. Sí. Después, bueno, hablábamos de esto de que siempre va a haber un mercado para el consumo de drogas. En todo el mundo hay. Estados Unidos es el mercado más grande de lejos de cocaína del mundo. Por eso tenemos algunas situaciones que no son, digamos, que no van a modificarse, como el mercado de drogas, y después también vos hablabas de todo un sector muy empobrecido donde el Estado da la espalda. ¿Qué manera hay de prevenir, digamos, que esta situación... Construir ciudad en esos barrios. Ya esto es política de seguridad, bueno, pero vos sos politólogo. Me supera. Yo soy politólogo. Vos conocés... Y he gestionado seguridad pública. Por supuesto. Yo creo que ahí hay que construir ciudadanía en el sentido pleno del término y llevar la ciudad a esas barriadas populares. Lo eran, porque si vos te fijás en el fenómeno de Rosario, particularmente, no hay periferia. El grueso de los barrios que están asentadas estas grandes organizaciones criminales son barrios de trabajadores, hoy ya con desocupación estructural, fuertemente deteriorados, que están a 20 cuadras del centro. No, tienen conectividad, hay un Estado social presente, hay un Estado que gestiona, hay un sistema educativo, hay un sistema de salud cercano, están asfaltados, tienen cloacas, tienen servicios básicos, pero ahí hay un problema social de envergadura, que hay una economía de sustitución, que es la economía del crimen. Si vos sos un pibe que sos tercera generación de desocupado, que no sabés lo que es el empleo y lo que es, digamos, la integración social vía el empleo, que vos trabajarías de changarín precarizado en Carrefour o en cualquier otro supermercado por 6.000, 7.000 pesos por mes, y de repente te convertís en soldadito a 10.000 pesos por semana. Tenés todos los bienes materiales que tiene cualquier pibito de la misma edad de clase media, y lo conseguís a través del mundo criminal, y encima tenés un aliado fundamental que es la policía del lugar que te protege. Lo que habría que preguntarse es por qué ese chiquito no se convierte en soldado del narcotráfico. Eso es lo más complejo de explicar que aquel que no lo hace. Entonces, me da la impresión, me da la impresión a mí que hay que trabajar muy fuertemente también con el sector privado. Esas poblaciones tienen que tener una intervención del Estado,
pero no del Estado social que los termina reificando como pobres, sino del Estado y del desarrollo en términos generales. Hay modelos a seguir, que no son algunos ejemplos colombianos. La parte de atrás de lo que era el Capitolio en Estados Unidos, hace 15 años se podía transitar por ahí. Hoy hubo emprendimiento público-privado, una estrategia de Estado muy importante. Yo creo que es necesario pensar esto desde una lógica completamente distinta. Yo lo que creo que la política, acá y en todo el país, lo que no quiere son escándalos. Entonces no ha abordado seriamente el fenómeno criminal. Si el fenómeno criminal provoca balaceras y vos tenés tapa de diario, es un problema político. Si el fenómeno criminal tiene asesinatos que no aparecen a la luz pública, no interesa mucho, no forma parte de la agenda política. Eso tiene que cambiar. Porque lo cierto es que esta situación y este deterioro y este desfasaje entre un Estado medio tonto que mira esta transformación criminal de reojo, pero que no quiere abordarla seriamente, termina generando condiciones políticas muy adversas para los propios gobiernos. ¿Vos creés que es casual que en la periferia rosarina el socialismo haya perdido cuando ha ganado históricamente? Haya perdido en manos de la oposición. Ahí claramente hubo una fractura política. Y esa fractura política tiene que ver con la violencia que hay en los barrios populares. Bueno, Marcelo, para terminar, una pregunta que, bueno, a lo mejor es muy obvia, pero me interesaría escucharte y preguntarte por qué orientaste, digamos, tus estudios, tu capacitación hacia la seguridad. Yo soy académico, sigo siendo investigador y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UMED, dirijo un pequeño núcleo de investigación y lo que me he dedicado siempre es la problemática criminal y ahora estoy investigando narcotráfico y Estado. Tengo un equipo grande de investigadores y trabajamos ese tema desde el punto de vista académico, o sea que institucionalmente trabajo temas que también abordo desde el punto de vista académico. Eso me favorece algunas cosas. Tengo acceso a información como investigador que pocos investigadores tienen, pero como funcionario tengo una mirada estratégica del fenómeno que no tienen otros funcionarios. Este fenómeno es como la papa caliente ahora de nuestra... Es la papa caliente cuando hay balaceras y hay muertos en la calle. Si no pasa nada de eso, no hay papa caliente. Pero bueno, lo curioso es que vos te dedicás a eso y te presentaste en concurso, me decías, para un puesto que fuiste el único. Y lo ganaste. Siempre me pregunté por qué no tuve competidores. ¿Qué pasó ahí? No sé, habría que preguntarle a aquellos que están en condiciones de dirigir el organismo que dirijo yo. Muchos de los críticos de mi gestión dentro de ese organismo me hubiera encantado que concursaran y ahí hubiéramos visto quién es quién. Bueno, Marcelo, te haré un montón de preguntas más, pero tenemos que levantar esta mesa de diálogo. Te agradezco muchísimo tu presencia y gracias a ustedes. Nos vemos próximamente en otra mesa de diálogo.